días a todos. Hoy es lunes, día 16 de agosto. Es tradición, al menos en Francia, en nuestra España, 16 de agosto, San Roque, el abogado de los peregrinos, uno de los patronos de los peregrinos en el Camino de Santiago, y también abogado contra las pestes, contra las enfermedades contagiosas. Un buen abogado para esta pandemia que vamos arrastrando y que tanto nos hace sufrir. Tenemos compañeros, sacerdotes muy cercanos que están contagiados y que, bueno, pues oramos especialmente por ellos como por todos los difuntos, perdón, por todos los enfermos y también por los difuntos, evidentemente que sí, ¿no? En este día de San Roque le pedimos a San Roque especialmente que nos guarde de todo mal, que nos guarde de padecer epidemias y pestes, ¿no? Ojalá que ésta se aleje definitivamente de nuestro horizonte. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy conocido, es San Mateo 19, 16 al 22. Generalmente se le conoce como el Evangelio del joven rico, un joven, se dice de buena posición, que acude a Jesús, es él el que toma la iniciativa, se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para heredar la vida eterna? Jesús pues hace una catequesis con él, ¿no? Pero sin embargo sobreviene el fracaso, ¿no? Cuando al final, al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Jesús se encuentra, por tanto, con ese joven que quiere heredar la vida eterna. Tiene un buen propósito, ¿no? Entabla con él un diálogo lleno de buena intención y hasta de psicología. El joven parece sincero, ¿no? Tal vez un poco demasiado seguro de su bondad. Todo eso lo he cumplido desde pequeño, dice. Jesús le mira con cariño, con afecto, con esa mirada que tanto impresionó a sus discípulos. La mirada de afecto al joven de hoy, o la de ira a los que no querían ayudar al enfermo en sábado, o la de perdón a Pedro después de su negación o negaciones, mejor dicho. Al joven le propone algo muy radical. Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y sígueme. Pero el joven se retira pesaroso, no se atreve a dar el paso. Jesús saca la lección, ¿no? Los ricos, los que están demasiado apegados a sus bienes, les cuesta, ¿no?, acoger el reino, les cuesta. Es una escena simpática, ¿no? Un joven inquieto que busca caminos y quiere dar un sentido más pleno a su vida. Pero el diálogo, que prometía mucho, acaba en fracaso. Y es Jesús el que interviene, ¿no? Tampoco Jesús consigue todo lo que quiere en su predicación, porque Él respeta escrupulosamente y con delicadeza la libertad de la persona, no fuerza a nadie, invita, llama, sígueme si quieres, ¿no? Algunos le siguen a la primera, dejándolo todo, como los apóstoles. Otros se echan atrás. Jesús se debió de quedar triste. Había puesto su cariño en aquel joven. Más tarde mirará con tristeza aquella higuera estéril que es Israel, higuera estéril que somos muchas veces nosotros, ¿no? Y a los que han convertido el templo en cueva de bandidos, de ladrones. El joven se convirtió en un símbolo del pueblo elegido de Dios, que llegado el momento no quiso aceptar el mensaje del Mesías. No tuvo fácil su misión Jesús, aunque tal vez así nos anima más a nosotros. Si tampoco tenemos resultados muy halagüeños en nuestra misión de catequesis o educativa o familiar o eclesial, es que Jesús no pide cosas, sino que pide la entrega absoluta. No se trata de tener o no tener, sino de ser y seguir vitalmente. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz cada día y me siga. El que quiera guardar su vida, la perderá.
A todos nos cuesta renunciar a lo que estamos apegados. Las riquezas o las ideas o la familia o los proyectos. Cuando estamos llenos de cosas, no tenemos agilidad para avanzar por el camino. El atleta que quiera recorrer con una maleta a cuestas conseguirá pocas medallas, ¿no? Es el ejemplo que nos dio el mismo Jesús, el cual, siendo de condición divina, se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Los que han abrazado la vida religiosa han decidido imitar a Jesús más de cerca. Lo han vendido todo y le han seguido. Si han querido hacer los votos de pobreza, celibato y obediencia, ha sido por querer caminar más ágilmente por el camino de las bienaventuranzas, aunque haya errores, aunque haya pecados, ¿no? Para poder amar más, para estar más disponibles para los demás. Todo cristiano puede seguir el camino de las bienaventuranzas. No se trata de que el discípulo de Jesús no pueda tener nada propio, sino de que no se apegue a lo que posee, que no ponga el corazón en las cosas, que no intente servir a dos señores, que lo relativice todo para conseguir el tesoro y los valores que valen la pena, los que ofrece Cristo. Sospechamos que los mandamientos limitan nuestro actuar y que el Dios que los ha promulgado es un eterno aguafiestas que nos amarga la vida. Sus mensajeros podrían exhibir en sus tarjetas de visita especialistas en prohibir. Y nos sucede como a este hombre que se acercó a Jesús diciéndole que por mucho que los cumplía, no acababa de obtener la vida eterna. Todo esto no tiene nada que ver con la fecundidad que se desprende de ellos. Se trataría tan solo de expresarlos en positivo. No matarás, respeta la vida. No mentirás, di y defiende la verdad. No robarás, comparte. Así los mandamientos se nos convierten no en un corsé estrecho que limita, sino en un camino de vida y de fecundidad. Haz la prueba. Decía que hoy la Iglesia celebra la memoria de San Roque. El nombre de Roque significa fuerte como roca. No existe acuerdo entre los historiadores sobre el año de su nacimiento. Según la tradición, nació en Montpellier, actual Francia, hacia el año 1295, mientras que otras versiones lo trasladan al siglo XIV, entre los años 1348-1350. En una biografía escrita en 1478 por el veneciano Francisco Diedo, se afirma que Roque era hijo del gobernador de Montpellier, Jean Roch de la Croix. Quedó huérfano a los 20 años, entonces decidió vender todas sus posesiones, repartir el dinero entre los pobres y hacer una peregrinación a Roma con la intención de visitar los santuarios. En esa época se desató una epidemia de peste que provocó gran mortandad en toda Europa. Roque recorrió Italia y se decidió a curar y atender a todos los enfermos de la peste. Cuidó enfermos en Aquapende, Cesena, Roma, Rímini y Novarra. La tradición popular decía que curaba a muchos enfermos con solo hacer sobre ellos la señal de la cruz. A los que morían, él mismo les hacía la sepultura, pues nadie más se atrevía a acercarse a los cadáveres por miedo al contagio de la peste. En Piacenza contrajo la enfermedad. Su cuerpo quedó lleno de manchas negras y úlceras. Como no quería ser una carga para nadie, se arrastró hasta las afueras de la ciudad, para morir solo, y se refugió en un bosque. Allí nació un aljibe de agua que le calmaba la sed. Poco después un perro llegó con un pan y se lo dio a Roque para alimentarlo. Esto ocurrió por varios días, pero pues el perro sacaba el pan de la cocina de su amo, hasta que un día el amo decidió seguir a su perro y descubrió lo que ocurría. Entonces el amo del perro se encargó de cuidar a Roque y curarle sus heridas. Cuando se recuperó, regresó a la ciudad donde siguió curando no solo a personas sino también a animales.
Al parecer falleció tras un largo periodo en prisión, pues en una guerra que hubo en Montpellier lo confundieron con un espía y lo tomaron prisionero. Además, tampoco quiso revelar quién era. Tradicionalmente se considera que falleció en Italia, pero actualmente se estima que murió en Montpellier, encerrado por su tío. Aparece representado en la iconografía, en las artes plásticas, vestido de peregrino con bordón, sombrero y capa, con una llaga en una pierna, siendo lo más habitual la izquierda, y acompañado de un perro, que suele llevar un pan en la boca, llamado rouna, o un ángel, aunque a veces son representados ambos. Todos recordamos de pequeños, sobre todo cuando los niños nos repetían la R o no decían bien la R, que se decía aquello de el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado, ¿no? Su devoción se extendió muy rápidamente a partir del siglo V. Desde Venecia se extendió su culto al mundo germánico, a los Países Bajos y sobre todo también en España, pues es muy frecuente encontrar a San Roque en todo el camino de Santiago, en las distintas ramificaciones que tiene el camino. Es patrono también de la ciudad de Santiago de Compostela desde 1518, año en que la ciudad asolada por la peste se encomendó al santo para librarse de la misma, con la promesa de que si los libraba lo erigirían en patrono de la ciudad, renovando cada año el voto en que cada 16 de agosto acude la corporación municipal a la capilla de San Roque y allí se tiene la Eucaristía y la procesión. En el 2018 el Papa Francisco otorgó un año jubilar por el 500 aniversario del voto de la ciudad y patronazgo. Mucha gente cree que el patrono de dicha ciudad es Santiago Apóstol, pero lo es San Roque también. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Roque. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.